Sí, doctora, ahí ya llegué ya. El estudiante que Mm, tenía laboratorio de orgánica. Bienísimo. Bien, Alejandro. Muy bien. Bien. El otro día terminamos el tema 1, terminamos la primera parte del tema 1. En realidad el examen incluye tema 1 y 2. Normalmente hago solamente el tema 1, pero desde hace unos cuantos semestres vengo haciendo el tema 1 y 2 dentro de lo que es el trabajo. Sé que es mucho el temario, pero hay que saber diferenciar entre lo que es residuos líquidos y residuos eh, sólidos, ¿ya? Vamos a empezar entonces. Yo quiero que hasta aquí quede claro todo lo que es bioseguridad y quede claro todo lo que es manejo de residuos sólidos, porque este es el tema que terminamos toda la primera parte. Bien. Hasta aquí ustedes están capacitados para dar el primer parcial. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de lo que es la norma boliviana de residuos sólidos generados en establecimientos de salud. Quisiera que me diga, por favor, Yesenia, ¿qué será un residuo? Abigail Guarachi, ¿está presente? Sí, doctora. ¿Qué será un residuo? Pregunta de examen. Bedoya Ana Karen, por favor, Abigail, no apague su cámara, ¿sí? Gracias. Bedoya Ana Karen, ¿qué será un residuo? Bedoya Ana Karen. Ana Karen Bedoya. Bien, sigamos, no está Bedoya, debe estar llegando a su casa. Jacqueline Castillo. Jacqueline Castillo. Daniela Seas Muñoz, ¿está presente? Daniela Seas Muñoz. Doctora, sí te escucha, no sé si no me escucha. Allá está en transporte todavía. No, es que no tenía muchos megas y se me estuvo cortando, me pasaron wifi. Ya, ¿qué será un residuo? Yo creo que es un desecho, ¿no? Que queda de alguna utilidad, de algún objeto o algo que hayamos utilizado, pero No, generalmente es un desecho que ya no tiene valor, que tiene no que tiene ser, que ver. que no tiene ya algún valor económico, ¿no? Que ya tiene que ser desechado de acuerdo a las normas, ¿no? Pero, doctora, Alguien, a ver, sigamos. Henry Saavedra Orihuela. Henry Saavedra Orihuela. Les voy a pedir a las personas que estoy nombrando que por favor mantengan sus cámaras encendidas, ¿ya? Ese es el compromiso que tenemos. Un ratito, Alejandro, por favor, ¿ya? María Saca León. Recording in progress. María Saca León. Marisol Nava Cervantes. Bien. Por favor, Alejandro Mendoza, ¿me puede contestar qué será un residuo? materia inservible que resulta de la descomposición o destrucción de una cosa, Estamos ¿no? hablando de residuo hospitalario, ¿ya? A ver, yo les voy a pedir que no busquen en el internet residuo, ¿ya? Porque cuando lo que tenemos que hacer es buscar el concepto en función a lo que estamos trabajando. Estamos trabajando
La norma boliviana de manejo de residuos sólidos, ¿qué dice? ¿Puede leer el título del tema? Norma boliviana de General, residuos sólidos generados en establecimientos de salud. ¿Será el mismo residuo que generamos en la cocina, en la casa? No, 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 doctora. muy Es diferente. totalmente diferente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso cuando nosotros buscamos un concepto. Ahora, cuando ustedes buscan en el internet, ¿cuál es el problema que ustedes tienen? Yo, por ejemplo, les tumbo todas sus preguntas, sus trabajos, porque ustedes, pese a que les digo que no busquen en el internet, porque no es una fuente fidedigna, que tienen que saber buscar en las diferentes páginas certificadas en el área de salud, por ejemplo. Busquen en Google Académico, no les cuesta nada buscar en Google Académico, pero tienen que saber buscar porque tienen que hacer referencia a la norma boliviana, ¿no? Bien. Entonces, continuemos. Decimos que la norma boliviana de manejo de residuos sólidos hace referencia específicamente a cómo nosotros hacemos el manejo, la eliminación de los residuos sólidos. Recordemos que cuando nosotros generamos un residuo en nuestra casa, nosotros también somos los encargados de eliminar el residuo, ¿no es cierto? Y normalmente somos nosotros los que sacamos la basura de nuestra casa porque no nos podemos quedar con la basura inmensamente en la casa, ¿no es cierto? Entonces, igual en el hospital, el que genera es dueño de residuo, es el responsable de eliminar el residuo, ¿sí? Bien, continuemos. De acuerdo a eso, podemos decir nosotros que la normativa, habíamos dicho en la anterior clase, establece diferentes lineamientos desde la generación de residuo hasta la eliminación o disposición final, es decir, qué es lo que se va a hacer con ese residuo. Entonces, la normativa explica cada uno de los pasos que se deben hacer para manejar de forma adecuada los residuos. Empezamos, por ejemplo, con la norma 69001 que hace referencia a definiciones. ¿Por qué hace la norma boliviana de residuos sólidos referencia a las definiciones? En cualquier norma, en cualquier protocolo, en cualquier documento que ustedes ven, siempre existen algunas referencias de definiciones, porque esas definiciones son las que están inmersas o que generan todo el trabajo, o son la base o el fundamento o la base sólida de elaboración de esta normativa. Es decir, con esos conocimientos teóricos o con esos conceptos básicos que nosotros tenemos en esta norma nos permite trabajar. Uno de esos conceptos básicos es el lixiviado, por ejemplo. Para ello, que, por ejemplo, el manejo adecuado de los residuos evita el lixiviado y evita la contaminación del medio ambiente con los lixiviados. Para eso, ustedes tienen que saber la normativa y se les ha puesto un montón de palabras en la guía para que ustedes puedan ir desarrollando esas palabras y puedan aumentar su vocabulario en función a este tema que es el manejo de residuos sólidos hospitalarios. Bien. Sigamos. Cuando hablamos de la normativa 69002, hablamos del diagnóstico y la caracterización. Cuando vamos a visitar al médico, el médico nos da un posible diagnóstico, ¿no es cierto? Y nos dice, tal vez usted tenga esto y necesitamos que se confirme ese diagnóstico con el laboratorio. ¿Es así? Cuando nosotros vamos al médico, ¿qué es lo primero que nos hace? Primero el médico lo que hace es una conversación con nosotros y nos dice qué le duele, qué siente, ¿no? Y luego nos hace una anamnesis, se llama eso. Luego nos ausculta, es decir, nos va tocando las partes que supuestamente nosotros le hemos dicho que nos duele. Me duele el brazo, me duele la cabeza, entonces él va haciendo las preguntas y vamos nosotros contestando para que posteriormente él, con el examen físico, confirme las dolencias que nosotros tenemos, ¿sí? Así hace el médico. Y luego nos dice, va a ir al laboratorio para confirmar qué es lo que usted tiene. Así es, ¿sí? Y con los resultados del laboratorio nos dicen, usted está embarazada, o usted tiene hepatitis, o usted tiene una infección urinaria,
y en fin, nos da un diagnóstico. Quiero aprovechar este punto, este ejemplo para definir dos cosas. Uno, que el laboratorio, el bioquímico, es parte integral del sistema de salud de los profesionales de salud. Por lo tanto, debe sentirse parte del equipo, porque el médico no puede hacer el diagnóstico confirmatorio sin la ayuda de ¿quién? Del laboratorio. Porque lo que él sospecha lo confirma con el laboratorio. Y fíjense qué importante es nuestro trabajo, porque el médico dice en su historia clínica, paciente presenta y describe todo lo que el paciente presenta, ¿no es cierto? Y firma y sella el médico. Entonces, está solamente escribiendo lo que el paciente le está diciendo. Y dice, para confirmar, se solicita, dice hemograma, urea, creatinina, química sanguínea, pruebas especiales y lo que necesite para confirmar su sospecha que tiene el médico. Pero nosotros, ¿qué hacemos? A nosotros nos llega la orden del laboratorio y nosotros trabajamos con una pequeña muestra representativa de todo nuestro cuerpo y hacemos el análisis cual y cuantitativo mediante diferentes pruebas de laboratorio y decimos con nuestro sello, PICI, paciente con glucosa elevada, paciente con creatinina elevada. Entonces nosotros damos el diagnóstico del paciente. Por lo tanto, nos tenemos que sentir parte del equipo de salud. No sentir, somos parte del equipo de salud. Y tenemos derecho a opinar y tenemos derecho a participar. Y no debemos quedarnos solamente encerrados en las cuatro paredes que tiene el laboratorio. Entonces, es así que el médico hace el diagnóstico y llega a la conclusión de que, de acuerdo a todos los análisis realizados, al examen físico y al interrogatorio del paciente, el paciente tiene una anemia, el paciente tiene un embarazo, el paciente tiene, o la paciente tiene, no sé, se me ocurre, un problema renal. De acuerdo a todo eso, el médico confirma y da un diagnóstico. ¿No es cierto? Bien. Ese ejemplo que nosotros hemos hecho lo vamos a pasar al trabajo que hacemos dentro de lo que es el diagnóstico de bioseguridad y manejo de residuos sólidos dentro de la institución. Entonces, el diagnóstico dentro de lo que es la normativa que corresponde a la NB 69002, diagnóstico y caracterización de manejo de residuos sólidos, dice que está orientado al conocimiento del estado de la situación de la gestión. Ahora, pregunto a la sala, ¿qué era la gestión? Silke, ¿me puede decir qué era una gestión? ¿Me escucha, doctora? Sí, perfecto y claro. Una gestión es un tiempo determinado que una persona se propone a planificar o a mejorar Es el estado económico. un tiempo determinado en el cual uno marca objetivos, planifica sus actividades para alcanzar ese objetivo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que hace el diagnóstico es mostrarnos cuál es la situación real de esa gestión. Puede ser que yo haga un diagnóstico a mitad de la gestión y diga, bueno, a ver, quiero ver cuánto ha avanzado, muéstreme todos sus indicadores, muéstreme todos sus objetivos y dígame, ¿cuánto trabajó en el objetivo número 1? Por ejemplo, cuando ustedes quieren aprobar el semestre, aprobar la gestión 1-2022, llega a la mitad del semestre, han dado el primer corte, muéstreme su avance, ¿cómo va en el primer corte? En la materia de practicum, aprobada, ¿con cuánto? Con 80, perfecto. En la materia de, no sé, ¿qué materia pasan también? Química orgánica, aprobado, ¿con cuánto? Con 60. Entonces vemos que y las otras materias solamente aprobé de 5 de 7 o 5 de 6. Entonces, tiene un buen desempeño. ¿Cómo va el diagnóstico? ¿Es positivo? ¿Está avanzando bien? ¿Está avanzando mal? Entonces, ese diagnóstico, ¿qué me permite? Pregunta de examen. Me permite replantear
la planificación que he hecho, replantear la forma de llegar a mi objetivo. Entonces, si hasta el primer parcial yo lo único que hacía era leer un poquito antes de ir a clases, ahora me doy cuenta de que estoy aprobando solamente 2 materias de 7 y por lo tanto tendré que replantearme mi situación y tendré que estudiar más. Ya no estudiar 2 horas al día, sino estudiar 5 horas al día y replantear para que yo pueda alcanzar, ¿qué cosa? Mi gestión. ¿Cómo he llegado a esa conclusión? Mediante el diagnóstico. Entonces, ¿cuál era mi meta? Alcanzar a aprobar 7 materias, pero solamente he aprobado 2 hasta esta mitad y solamente tengo un avance del, no sé, del 20%, del 15%, del 30%. Entonces, eso me permite hacer el diagnóstico. Por lo tanto, en este caso, cuando hablamos de residuos sólidos, me va a mostrar cuál es la situación de la gestión de manejo de residuos sólidos dentro de un establecimiento de salud. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Eso es importante tomar en cuenta porque la normativa dice que yo voy a hacer el diagnóstico en base a un análisis y sistematización de la información. Entonces yo voy a bajar mis indicadores que son de la normativa y voy a decir, cumple, no cumple, cumple, no cumple, no cumple, no cumple. Estoy haciendo un análisis. Sí, estoy haciendo un análisis, verificando si cumple o no cumple. Y luego voy a hacer una sistematización, voy a tabular esos datos y voy a verificar si en este caso la institución cumple o no cumple la normativa. Entonces será muy importante el diagnóstico dentro de una institución, porque me va a marcar indicadores. Por ejemplo, cuando yo hago el diagnóstico de la gestión, me permite este diagnóstico hacer un levantamiento real de cuáles son los datos y los problemas que tiene la institución en el momento en que se está haciendo el diagnóstico. Luego tenemos el almacenamiento. Perdón, antes de que vayamos al almacenamiento. Por ejemplo, el diagnóstico me cae muy bien para que yo haga la evaluación de mi plan institucional. Me cae muy bien. ¿Cómo voy a hacer mi diagnóstico? En base a mis metas, mis objetivos que están dentro de ¿qué? Del plan institucional. ¿Ya? Si usted ha hecho su plan institucional, puede hacer un diagnóstico de su plan institucional. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Mediante indicadores. Recuerden que ahí mismo tienen indicadores dentro de su plan institucional. Bien. Luego viene la normativa 69003, que es el almacenamiento. Esta norma establece todos los requisitos o las condiciones que deben reunir cada uno de los lugares o los sitios que están establecidos para el almacenamiento de los residuos, ya sean clase A, clase B, clase C, los tipos de residuos que nosotros estamos trabajando dentro del laboratorio. Pero también me permite identificar, mostrar, caracterizar o describir cada uno de los recipientes del almacenamiento de residuos sólidos. Es decir, ¿cuál es la condición en la que se encuentra este almacenamiento? Cuando yo hago una caracterización, por ejemplo, yo digo, cuando yo caracterizo, yo digo, por ejemplo, el almacenamiento primario, fíjense, el almacenamiento primario del laboratorio, debe un laboratorio donde han pasado clases hoy día, química orgánica. El almacenamiento primario del laboratorio de química orgánica se encuentra, no están separados los residuos de acuerdo a normativa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Me puede ayudar Abigail? ¿Cómo interpreta eso? Abigail Guarachi Alegre. Sí, doctora. Mayormente lo que usted quiere decir que qué necesidades hay y pues sería pues implementar ya con eso, o sea, viendo las necesidades uno se puede hacer un plan institucional y luego hacer el diagnóstico. Estoy preguntando. Yo puedo hacer el diagnóstico y puedo verificar que el almacenamiento, una caracterización. Una caracterización, es decir, una descripción. Estoy caracterizando porque estoy describiendo el almacenamiento primario del laboratorio de química orgánica y observo que los residuos están eliminados de forma inadecuada, que los de clase A, los de clase C están eliminados en las bolsas rojas y los de clase A están eliminados
y las de clase C están eliminados en las bolsas negras. Es decir, tenemos los residuos cruzados. En otras palabras, puede ser que encontremos guantes en las bolsas negras y material biológico contaminado o torundas contaminadas con material biológico en la bolsa negra. Está cruzado. Entonces, pregunto, en esa caracterización, yo, ¿qué puedo observar? Aparte del no cumplimiento, ¿qué cosas más debo observar? ¿Me contesta, por favor, Y la- Paula Andrea Balcázar? ¿Sí o no? ¿Me contesta Paula Andrea Balcázar, por favor? ¿Me puedes repetir su pregunta, doctora? Por favor. Por favor, tienen que estar atentos, pues, porque no le puedo repetir. Es la tercera vez que voy a repetir la pregunta. Doctora, yo puedo A ver, responderlo. dígame, Talía. Puede ocasionar contaminación. ¿Por qué? Puede ocasionar contaminación al mezclarse los residuos, porque obviamente no corresponde, ya que cada uno tiene un diferente. Tiene toda la razón su compañera Talía. Cuando los residuos están cruzados, lo que existe es una contaminación del almacenamiento primario. Y si existe una contaminación del almacenamiento primario, puede contaminarse absolutamente todo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, una caracterización, voy a describir si es que eso es lo que sucede o si es que lo que está sucediendo, que es esa contaminación que existe de los residuos, me va a afectar a toda mi gestión. Y si yo verifico y verifico en mi caracterización que los residuos están mal eliminados, significa que ahí el personal no está capacitado correctamente. Sí. Pregunta de examen. El éxito de una gestión de residuos sólidos está en la separación en origen. Porque si yo no separo adecuadamente, si yo no clasifico adecuadamente y separo donde corresponde, obviamente, al final de mi gestión, los residuos que yo estoy generando están mal, ¿no es cierto? Porque no se han eliminado en el basurero correcto ni de la forma correcta. Y como yo tengo que pagar lo que yo genero, voy a pagar de más en mis residuos que se generan en los hospitales o los establecimientos de salud. ¿Por qué? Porque estoy generando residuos que en realidad no estaba contaminado con material biológico y estoy colocando al envase o al almacenamiento primario de bolsa roja que corresponda a los residuos infecciosos. Será importante entonces tomar en cuenta que esa es la base del éxito de una gestión de residuos sólidos. Bien. Entonces, puedo verificar, podría caracterizar también un almacenamiento intermedio. La normativa dice que el almacenamiento puede ser el almacenamiento primario, que es el lugar donde se genera. Pregunto, ¿quiénes pasaron práctica hoy día? Levanten la mano virtual. ¿Quiénes pasaron práctica hoy día? Levanten la mano virtual. Independientemente de que haya sido o no haya sido la materia de orgánica. Pacamia, Peña, Ana Paola. ¿Qué materia pasó? Metabolismo 1, doctora. Dígame cuántos basureros usted pudo alcanzar a ver y dónde estaban ubicados. En los lados laterales se encuentran, en cada mesón, se encuentran ahí de residuos rojos y los residuos comunes. A ver, déjeme entender. En los laterales de cada mesón, Sí. ¿así? Sí, en ¿Están de los acuerdo laterales. con su compañera sí. Pacamia? Si es que están de acuerdo en los laterales de cada mesón, o hay al medio del laboratorio entre todos los mesones, o al medio de los mesones. Al medio medio de los mesones. Al medio. En medio de los mesones. Doctora. Hay que mirar bien, al medio de los mesones.
¿Y en los laterales hay? Sí, también hay. Sí. Hay uno que ¿Cuántos es hay en los laterales? 2. Máximo 2, doctora. 2. 2. ¿Adelante hay? No hay adelante. No. ¿Atrás hay? al lado de la pizarra, doctora, ahí abajo. ¿Al lado de qué? Abajo de la pizarra, adelante, ahí hay dos, uno de bolsa infecciosa y el otro de bolsa común. Ya. ¿Qué otro tipo de almacenamiento hay? Muy bien, muy bien. ¿Qué otro tipo de almacenamiento hay? La misma Almacenamiento persona para me contesta, por favor, que me estaba diciendo. A ver. cortopunzante, doctora. Cortopunzantes. ¿Y dónde están esos cortopunzantes? En los mesones. Encima de los mesones, doctora. En los mesones en una Pregunto. botella de plástico. ¿Cada mesón tiene un almacenamiento primario para cortopunzante? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, ya, perfecto. Entonces, hasta este momento, ¿cuántos almacenamientos primarios hemos visto? ¿Cuántos tipos? Uno, ¿para qué clase? Para clase común, doctora. Para clase Infeccioso. común, ya. Otro, Infeccioso. Para infeccioso y cortopunzante. ¿Ya han visto para especiales? No, doctora. ¿Sí o no? No. Alejandro que dice sí. ¿Qué color era el de los especiales? Era azul, si no me equivoco. Azul. ¿Y dónde estaba ubicado? En la parte de, no en sí en los mesones, pero estaba a un costado donde están todos los aparatos, todo lo que es espectrofotómetros, al baño María, ahí, en esa parte está ubicado. Y también al salir del laboratorio. Azul. ¿Y qué tipo de residuos había ahí? Ah, ya. Lo que es los gorros y todo lo que es papel, si no me equivoco. ¿Los gorros y qué más? Los guantes. ¿Y correspondería a eso? Por favor, esperen un momentito, por favor, tengo un problema ahorita. Un ratito, por favor. Ya, doctora. Mil disculpas, me asusté, estoy sola en la casa y sentí que se abrió la puerta. Vamos, sigamos. Entonces decimos que el almacenamiento, había uno de especiales, pero había gorros y había guantes. ¿Y estaría correcto eso, Alejandro? No. ¿Por qué? No. Porque los guantes sí es en lugar de los infecciosos, porque agarramos cosas ¿cómo le Que están puedo? contaminados con material biológico. Sí, exactamente. Muy bien, ¿qué más? Y en los especiales, ¿qué tendría que haber? Residuos fármacos. Residuos de fármacos. ¿Qué dice Paula Andrea Balcázar, que está levantando la mano? Residuos fármacos, doctora, y también radioactivos. Residuos farmacológicos, residuos como ser, por ejemplo. Medicamentos vencidos, doctora. Medicamentos vencidos. ¿Y será que nosotros en esos laboratorios generamos medicamentos vencidos? No, doctora, en base de reactivo utilizamos igual. En base de reactivo. Pero En ¿será base que nosotros... vacío. Ácidos sería. pueden ir, doctora. ¿Perdón? Los ácidos pueden ir. Los ácidos. No. En base de los ácidos. ¿Será que podemos eliminar ahí directamente nosotros? Creo que no nos dan el envase de los ácidos para que nosotros eliminemos, ¿no es cierto? No, eso no nos da, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer un conocimiento más profundo de la norma y el conocimiento de cómo es que se va a trabajar o se trabaja dentro del laboratorio. Bien, entonces hasta el momento hemos visto que podemos encontrar 3 tipos de almacenamiento, ¿no es cierto? Un almacenamiento primario, donde se incluye que es en el lugar, que se va a ubicar en el lugar donde se genera residuo.
Es decir, estoy trabajando en mi mesón y ahí tengo mi almacenamiento primario. ¿Se entendió? Estos pueden ser ¿de qué tipo? Estos pueden ser de clase común, que es de color, ¿qué color? Negro. Negro. Los residuos de color rojo, de bolsa roja, ¿qué se llama? Infeccioso. Y luego tenemos dentro de los infecciosos otro que se denomina A4, ¿qué se elimina ahí? Y por último, decíamos que podía existir otro dentro del laboratorio, pero que estaba mal utilizado, que era para especial. ¿Qué color era la bolsa? Azul. Azul. Muy bien, perfecto. Entonces, y en ese azul deberíamos de eliminar, como decía su compañera Paula Andrea, residuos de envases, de medicamentos, de fármacos, de reactivos, frascos vacíos de reactivos, frascos primarios. También podíamos encontrar algunos medicamentos que se encontraban vencidos, pero no frascos de reactivos como por ejemplo de ácido, ¿no es cierto? Porque eso habría que hacerle un tratamiento especial. Bien. Que no debería de corresponder, debería de estar eso en ventanilla y no dentro del laboratorio. Entonces, no corresponde ese almacenamiento primario que esté ubicado ahí. Y si yo les pregunto en el examen, elija cuáles son los almacenamientos primarios que están correctamente ubicados en este laboratorio y ponga excepto, ¿cuál me escogerían ustedes? ¿Cuál? Residuos especiales. Residuos especiales. Especial. Muy bien. Sigamos. Es en cuanto al almacenamiento primario. Y luego viene, entendemos eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el almacenamiento primario? Luego tenemos el almacenamiento intermedio, que lo generará que se ubicará más o menos en un lugar donde van a hacer un acopio temporal de todos estos residuos que se van a recolectar dentro de los laboratorios. Es decir, la señora que hace la limpieza o la empresa que hace la limpieza va a ir laboratorio por laboratorio, en el primer piso, segundo piso, laboratorio por laboratorio, saca los residuos y va y deja en un almacenamiento intermedio. Le toca el otro laboratorio y va y deja en el almacenamiento intermedio. Le toca el 4, 5, 6, 7, 8, 9 laboratorios y dejan en el almacenamiento intermedio. Y en uno solo está acopiando, está recolectando, está almacenando temporalmente en ese almacenamiento intermedio. Y cuando ya tenga la suficiente cantidad de residuos, lo que hace, o ya terminó de limpiar el área, lo que hace es eliminar los residuos, o retirar, más bien dicho, los residuos en uno solo al almacenamiento final. Bien. Ese será el almacenamiento temporal o almacenamiento intermedio. Ese almacenamiento intermedio tiene que reunir ciertas condiciones. No tiene que estar al alcance de las personas, tiene que ser lavable, en fin, tiene que tener las mismas características que el primero, pero tiene que ser más grande porque está haciendo un acopio temporal. Luego tenemos el almacenamiento final. En el almacenamiento final nosotros podemos observar que este se encuentra ubicado lejos del área donde se trabaja y más bien cerca de la puerta para que el carro recolector venga y recoja todos los residuos que están depositados de forma temporal dentro del almacenamiento final. Temporal, digo, porque cada almacenamiento tiene un tiempo determinado y está en la pregunta de la guía cuánto es el tiempo que pueden permanecer los residuos en el almacenamiento final, en el almacenamiento primario, pregunta de examen también. Entonces será importante que ustedes definan, de acuerdo a lo que investiguen, cuánto es el tiempo, y a lo que está en la guía también, cuánto es el tiempo que deben permanecer estos residuos dentro de estos 3 tipos de almacenamiento. Entonces, ese será el almacenamiento final que va a estar ubicado cerca de la puerta para que el carro recolector entre y retire los residuos de forma fácil, sin tener que ingresar a la institución para no causar contaminación. Bien. Pero existe un almacenamiento que no está aquí porque esto corresponde a lo que es dentro del establecimiento de salud. Pero cuando hacemos la recolección externa o cuando hablamos del almacenamiento que se encuentra ubicado en la disposición final, que no es dentro de la institución, que al contrario se encuentra ubicado en un lugar
lejos de la institución, lejos de la comunidad, donde se pueda trabajar, donde se pueda almacenar estos residuos y también se puedan hacer el enterramiento correspondiente para que se puedan eliminar estos residuos y no generar una contaminación, ¿no es cierto? Entonces, es decir, para que no se vaya descomponiendo estos residuos. Para ello tenemos el almacenamiento, perdón, la disposición final que será, por ejemplo, Normandía. Eso será un almacenamiento o una disposición final, que es totalmente diferente del almacenamiento final. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, doctora. Sí, doctora. Y podemos observar aquí, por ejemplo, los diferentes tipos de almacenamiento. Lo pueden ver en la diapositiva, ¿no es cierto? Aquí tenemos en un área de toma de muestras los diferentes tipos de almacenamiento que se encuentran y fíjense, están con bolsa. Aquí tenemos una bolsa de otro color. Pero lo que me interesa a mí es que ustedes vean cómo se están trabajando o cómo están ubicados estos almacenamientos primarios. Luego tenemos el almacenamiento intermedio que me permite hacer un acopio temporal de los residuos para que nosotros podamos observar. Habíamos dicho que la separación en origen era ¿qué cosa? Me ayuda, por favor, Anabel Colque. ¿En qué nos favorecía hacer una adecuada separación en origen? Anabel Colque. Sí, doctora. Acá lo podemos diferenciar la separación de residuos comunes infecciosos y cortopunzantes. No le escucho muy bien, por favor, ¿puedes repetir? Acá lo podemos diferenciar en residuos comunes infecciosos y cortopunzantes. No. Esa no es la respuesta porque esa no le he hecho yo esa pregunta. ¿En qué nos beneficia la adecuada separación en origen? Doctora, para poder reciclar. No. Para que no haya evitar contaminación. accidentes y contaminación. Pero lo dije hace rato y les dije que era... para una buena gestión, doctora. Perfecto, tiene 100. García Vidal Karen Vanessa, ¿no es cierto? Sí. No, Hace rato lo dije. Hace rato lo dije. Y tienen que estar atentos, por favor. Vamos. Entonces podemos observar aquí una separación en origen de forma adecuada. Aquí unos cortopunzantes. Fíjense que está identificado. Aquí atrás también está identificado los residuos comunes, los residuos infecciosos y los residuos especiales. Que si bien aquí no tiene la bolsa, pero normalmente de color azul, pero normalmente lo eliminamos en cartones y luego se forra con azul antes de eliminar o de despachar. El almacenamiento primario tiene ciertas características, debe ser de plástico, de polietileno, deben ser de bidones rígidos para los cortopunzantes y de cartón para los especiales. Pero el almacenamiento primario se tiene que tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, estamos en un establecimiento hospitalario. Todos deben reunir las mismas condiciones o las mismas características, pero cuando hablamos de un hospital, es decir, todos deben ser de plástico, deben ser de fácil lavado, de peso ligero, resistente, identificados, ubicados estratégicamente para cada tipo de residuo, que era lo que decíamos en el mesón, ¿no es cierto? Entonces, pero también en el hospital tenemos que tomar en cuenta que hay ciertos tipos de residuos que son responsabilidad de la persona que los genera. Por ejemplo, aquí tenemos en una sala de internación, aquí tenemos un residuo. ¿Qué se llama este tipo de residuo de bolsa roja? Residuos infecciosos. ¿Y el de bolsa negra? Residuos comunes. Pero fíjense, en una sala de internación, esta es una botella gaseosa, no es de cortopunzantes por si acaso. En una sala de internación, ¿dónde quedará ubicado el de cortopunzantes que va a colocar la enfermera los inyectables? ¿Tiene que estar al lado de la camilla? No. Al lado de una riñonera, ¿no? La enfermera tiene su almacenamiento A4 en su carrito de enfermera, en su carrito de medicamento. Sí, Ella es responsable de ese residuo que está generando, ¿ya? Por lo tanto,
Dice, debe estar ubicado estratégicamente para cada tipo de residuo y debe tener una bolsa que respete el código de colores y la simbología. ¿Se está entendiendo? ¿Cómo deben ser las bolsas? Pregunta de examen. Las bolsas deben ser de polietileno, deben ser impermeables, deben tener un espesor entre 60 y 120 micrones, debe ser de color rojo opaco o color azul opaco, no debe tener roturas ni imperfecciones y lo más importante, deben ser resistentes. Recordemos que en el almacenamiento primario también hay un almacenamiento para cortopunzantes o subclase A4. Este envase debe ser rígido, debe ser con tapa en forma de alcancía. Aquí podemos observar la tapita en forma de alcancía, ¿no es cierto? Cuando utilizamos este tipo de almacenamiento, este debe ser llenado solamente hasta las 3/4 partes. No puede ser llenado hasta el 100%. Debe ser llenado hasta más o menos el 80%. Debe estar identificado y debe tener la capacidad de poderse cerrar de forma hermética con la tapa. Ven atrás al fondo, hay una tapa roja. Es la tapa de esta. Esta tapa roja está pegada. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el procedimiento de eliminación de los residuos o descontaminación de este tipo de material. El almacenamiento intermedio, que está ubicado estratégicamente, dijimos, deben ser recipientes rígidos, resistentes, conforme a la clasificación de los residuos, deben ser de fácil lavado y desinfección, que lo decíamos. Y el almacenamiento final, que debe estar ubicado de forma estratégica, de manera tal que esté cerca de la puerta y que tenga acceso hacia el carro recolector, para que el carro recolector no ingrese dentro de la institución y no se genere la contaminación. Bien. El almacenamiento final debe tener ciertas características y aquí tenemos nosotros un planito. Por ejemplo, aquí tiene que tener un desagüe. Estas líneas rayaditas de aquí son los desagües que permiten la salida del agua del ambiente cuando se está lavando. Debe ser de paredes lavables, debe ser aireado, con ventanas, con puertas de fácil acceso, debe contener un lavatorio, fíjense, tiene su lavatorio, tiene que tener un espacio donde puedan hacer el llenado de las planillas, la verificación de las planillas, deben tener los carros recolectores, debe tener el lugar donde se deben pesar los residuos, porque obviamente antes de ser entregados en Macruz, estos deben ser pesados. ¿Sí? Y además que cuando cada unidad entrega, bueno, nosotros hacemos así, pesamos el residuo. Y fíjense, aquí está ubicado el almacenamiento final como corresponde. Además debe tener su baño para la limpieza o el baño que tiene el personal que hace el control de este tipo de residuos o que maneja, no fiscaliza, que controla la eliminación, que la entrega y el despacho de estos residuos al carro recolector. Dijimos que debe ser de fácil acceso para el personal de limpieza y para el vehículo de recolección municipal. Luego tenemos la norma 69004 que hace referencia a la recolección y al transporte de los residuos. Cuando hablamos de la recolección y el transporte, estamos hablando de que esta norma hace referencia a todos los métodos que se tiene para la recolección. Y además deben tener unos requisitos que deben cumplir al momento de la recolección y transporte interno y también externo de los residuos. Interno estamos hablando dentro de la institución hasta el almacenamiento final y externo estamos hablando cuando sale del almacenamiento final o sale de la institución y se dirige hacia dónde. ¿Cuál será el almacenamiento externo entonces? Normandía. La disposición final, que es en este caso en Normandía, ¿no es cierto? Sí, disposición final. Por lo tanto, tendremos los diferentes procedimientos que se deben cumplir, es decir, ¿qué características tienen que tener los equipos de transporte para cumplir o de acuerdo a la normativa? Además, se debe definir, de acuerdo a eso sí, de acuerdo a la institución y a la cantidad de residuos que genera, si se van a utilizar equipos mecanizados o carritos de transporte de acuerdo al volumen que vayan a transportar o simplemente se van a hacer manualmente el transporte de estos residuos. Fíjense, nuevamente decimos, la base de la recolección diferenciada es la separación de los residuos en un punto de generación. La base de la recolección diferenciada es la separación de los residuos en un punto de generación, convirtiéndose en el éxito de una gestión de residuos sólidos.
Para una adecuada recolección y transporte se deben establecer y señalar los puntos de almacenamiento y los medios a utilizar, así como las rutas de recolección y transporte. Deben estar descritas, deben estar definidas. ¿A qué hora voy a pasar cuando pasa el carro recolector, por ejemplo, de a que hace la recolección externa en los hospitales? Todos los días cuando yo estaba en el banco de sangre, el carro pasaba a las 9:10. 9:10 pasaba el carro, más o menos. Entre 9:05, 9:10 normalmente y 9:15 se podía retrasar. Sabíamos la hora a la que pasaba el carro recolector. Por lo tanto, tenía una hora adecuada para pasar a recoger, hacer el transporte de los residuos. Ahora, la recolección y transporte interno consiste en trasladar los residuos del lugar de la generación al almacenamiento intermedio o al almacenamiento final o central. En el almacenamiento interno de las rutas deben cubrir la totalidad de la institución, es decir, se tiene que hacer un barrido de que tiene que pasar por absolutamente todos los laboratorios o los ambientes donde se trabaja para que no se deje ningún ambiente sucio y que pueda generar contaminación. La recolección siempre debe efectuarse en horas de menor circulación de pacientes y visitantes. ¿Por qué? Porque cuando están las visitas es cuando más gente hay y el contacto con estos residuos o el que se esté manipulando estos residuos cuando haya más gente, por lo tanto genera una situación de riesgo también. Los procedimientos deben realizarse de forma segura sin ocasionar derrames de residuos. O sea, tenemos que tener la certeza de que el material que utilizamos es de buena calidad para que no se generen derrames o residuos. Jamás se debe hacer la recolección y transporte interno en horas de comida. Fíjense, ahí tenemos un letrero donde dice horarios de entrega de los residuos y aquí tenemos las personas cómo están haciendo la entrega de los residuos a una hora determinada, por una ruta determinada que está con señalética, aquí no se ve, hasta llegar al almacenamiento final. Decíamos que la recolección se puede hacer manual o se puede hacer en carritos, y si es en carritos, estos tienen que estar debidamente con el debido mantenimiento para que no sean fuente de contaminación de ruido, por ejemplo, porque hay algunos que son el y lastima ese sonido, ¿no es cierto? Debe ser de fácil lavado y desinfección y obviamente debe permitirse la adecuada clasificación de los residuos. Cuando mi institución es chiquitita, yo genero poca cantidad de residuos. Cuando mi institución es grande, yo genero gran cantidad de residuos. Cuando tengo una institución grande, podré utilizar un transporte o un carro, un burrito, o podré utilizar también esos almacenamientos, perdón, esos envases grandes que tienen rueditas y un jalador para que pueda uno empujar, pueden utilizarse eso. Pero también en la recolección manual podemos hacer el traslado de las bolsas cuando la generación de residuos es mínima o muy poca cantidad, podemos hacer el transporte manual, pero jamás se debe jamás se debe acercar este tipo de residuos al cuerpo de la persona y también jamás se debe arrastrar. Siempre debe de manejarse alejado de nuestro cuerpo, pero tampoco arrastrando, con la ropa y la indumentaria adecuada. Jamás se debe hacer este tipo de recolección manual y jamás se debe mezclar los residuos cuando estamos trabajando haciendo el transporte. Y fíjense, aquí tengo la recolección y transporte interno. Se debe hacer como una hojita de ruta de todos los residuos desde el momento que ingresan para que se pueda, desde el momento que se inicia la recolección y el transporte hasta que llega al almacenamiento final. Bien, y siguiendo con la normativa, tenemos la normativa del tratamiento 69005. Recuerden que habíamos dicho que todo residuo que salía de nosotros éramos responsables, por lo tanto, antes de ser eliminados para evitar accidentes de contaminación ambiental, tenemos que tomar en cuenta que la norma establece que el tratamiento debe ser aplicado de forma interna y o externa, si es que se pudiera, a los residuos de clase A y clase B. Tenemos que tomar en cuenta que existen diferentes sistemas de tratamiento. Podemos utilizar la incineración, podemos utilizar el autoclavado y la desinfección química. Normalmente, para una desinfección de alto nivel y una de bajo nivel, por ejemplo, de alto nivel será la incineración, que será de alto nivel, el autoclavado será de alto nivel, pero la desinfección química será de un bajo nivel. Entonces, esa desactivación de los residuos
es la capacidad que tenemos nosotros de minimizar la patogenicidad que tienen estos residuos. Si está contaminado con material biológico, es altamente contaminante. Entonces, yo al hacer la desactivación o inactivación de los residuos, lo que estoy haciendo es minimizando la posibilidad de que yo, operador, me pueda contagiar, ¿ya? Por lo tanto, una vez hecha la desactivación de los residuos o desinfección, se pueden llevar estos a los rellenos sanitarios, siempre y cuando sea inactivado o desactivado mediante el mecanismo de alta o baja eficiencia según el establecimiento donde se hayan generado estos residuos. De acuerdo a la clasificación, decíamos nosotros que la subclase nos permitía elegir el mejor elemento o el mejor método de inactivación o desactivación de los residuos. Y que la clase, ¿cuál es de residuos anatomopatológicos? ¿Qué número de subclase es? A3, clase A3. A3. Entonces, ahí tenemos la placenta y habíamos dicho restos de biopsia, habíamos dicho también los restos de material biológico producto de una amputación. Entonces tenemos aquí la placenta que es tratada con cal y luego se elimina como corresponde. Las agujas, habíamos dicho que estas deben alcanzar solamente el 80% del envase. Y luego tenemos que colocar dentro de este envase hipoclorito de sodio al 1% y luego lo tapamos y esperamos 20 minutos para que luego procedamos a decantar este envase y recién está listo para ser entregado al carro recolector externo. Pero también tenemos otro tipo de desactivación, habíamos dicho de alta eficiencia, que son los cultivos, los inóculos, la sangre y otro tipo de material que puede permanecer las endosporas y pueden generarse un brote después cuando vuelvan las condiciones adecuadas. Tenemos una desactivación de alta eficiencia con... que está de alta eficiencia, que se realiza de la siguiente manera. Lo podemos realizar en autoclave con calor húmedo o con calor seco. Lo recomendable es con calor húmedo. La desactivación de baja eficiencia, estamos hablando desde hace rato que esa es la de hipoclorito de sodio al 1%. Cada uno tiene sus características y sus ventajas. Luego tenemos la disposición final. Cuando hablamos de la disposición final, estamos hablando del lugar donde se van a ir a colocar los residuos fuera de la institución. Ahí tenemos los residuos infecciosos clase A, los especiales clase B. Estos residuos se han generado dentro de un establecimiento de salud y o se le puede hacer el tratamiento de incineración o se puede llevar en bolsas a la disposición final, en este caso Normandía. Fíjense, ¿cuál es el objetivo de una disposición final? Es conseguir el aislamiento de todos los gérmenes patógenos que se han generado de los residuos y reducir o minimizar todos los riesgos, de manera tal que no se presente ningún peligro para la salud ni para el medio ambiente. Peor que se genere la contaminación de las bolsas de agua que se encuentran debajo de la tierra con la presencia de lixiviados. Para ello, en la disposición final, se coloca diferentes membranas de protección de la tierra, evitando la contaminación de la misma. Luego tenemos el manejo de residuos clase B, que corresponde a la normativa 69007, conocida como subclase B2. Como decía su compañera, aquí lo que nosotros vamos a eliminar es los medicamentos de acuerdo a la peligrosidad que tiene cada uno de ellos, ¿no? Y también podemos incluir ahí los envases de los reactivos, podemos incluir todo lo que es el material biológico que está contaminado dentro de lo que corresponde a la identificación. Entonces aquí podemos ver medicamentos o fármacos que están relacionados. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta que el manejo de la clase B se da en su mayoría en farmacias. Luego tenemos la norma 69008 que hace referencia a la señalización. El laboratorio debe funcionar con señalética. Las señaléticas no son más que un sistema de comunicación mediante pictogramas, es decir, mediante imágenes y dibujos con la mínima cantidad de palabras para lograr un entendimiento rápido y eficaz. Entonces,
Decimos que para la señalización, la norma 69008, esta norma establece los requisitos para el diseño y la utilización de las señaléticas, es decir, qué tamaño, qué alto, qué color es el que le corresponde a cada señalética, de acuerdo además también tomando en cuenta el tipo de residuo que se ha generado. Decimos que siempre este tipo de señaléticas permite, optimiza la educación del personal mediante símbolos y colores que se relacionan con el trabajo de cada área y que favorecen el uso de estas señaléticas, favorecen la educación y la mejora de la conducta del personal que trabaja dentro de la institución. Luego tenemos la norma 69009, que es el de aprovechamiento. Ahí hemos dicho que en este lugar está todos los residuos comunes clase C, ¿ya? Y también están algunas... tenemos que tomar en cuenta que aquí están todo aquel material que no está contaminado con material biológico y por lo tanto este puede servir para que se pueda reutilizar de alguna manera, ya sea haciendo un intercambio de estos residuos que se han generado producto de un servicio que se ha brindado. Por lo tanto, esto no está contaminado y esto puede hacerse un intercambio porque podemos llevar las hojas, los papeles, las botellas de plástico, podemos llevar a una empresa recolectora y ellos no lo cambian por, no sé, de acuerdo al peso que generemos, por papel, no los cambia por papel para trabajar, por papel higiénico, por artículos electrónicos, ¿no? Entonces, será muy importante que tomemos en cuenta que esta normativa, la 6909, que es del aprovechamiento, se debe hacer un pequeño protocolo de trabajo donde se indica cómo se van a almacenar estos residuos y quién va a ser la empresa que va a hacer el intercambio para el aprovechamiento de estos residuos. Normalmente nosotros cuando trabajábamos en banco de sangre empezamos a hacer este tipo de aprovechamiento y de aquí sacábamos todo el dinero, el intercambio para nuestros canastones, por ejemplo. En otra ocasión definimos que nos íbamos a comprar un microondas y en otra ocasión definimos que nos íbamos a comprar calderas eléctricas, tazas, todo para beneficio ¿de quién? Del personal. Pero tenemos que saber reciclar o aprovechar este tipo de residuo que no está contaminado con material biológico. Luego tenemos los residuos sólidos que decimos que son aprovechables, que son de la clase B y de la clase C, perdón, que son frascos de vidrio, que son, por ejemplo, los cobertores de las agujas, esos plastiquitos que son duros, eso pesa muchísimo, las envolturas del papel, el plástico, las cajas de cartón, los frascos de suero, todos los plásticos que no esté contaminado con material biológico. Lo que sí no podemos aprovechar son los residuos clase A y clase B. Tampoco podemos aprovechar los residuos contaminados con cualquier tipo de material biológico. Bien. Así hemos dado un pantallazo a todo lo que es la normativa. Me parece que está súper claro, me parece que han entendido. No creo que hayamos tenido problemas, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Y me agradó que todos estén con sus cámaras encendidas en su mayoría. En su mayoría. Lazarte Montaño Mayerly, Elena, ¿está presente? Lazarte Montaño Mayerly, Elena. Yo creo que hasta esta hora ya todos han llegado a su casa, ¿no es cierto? Henry Yair Saavedra Orihuela, ¿está presente? Henry Yair Saavedra Orihuela. Henry Yair Saavedra Orihuela, por favor. Buenas noches, doctora. Sí, va a disculpar. No estoy en casa, estoy con Mega. Estoy todavía por la universidad, pasa que tenía laboratorio. ¿A esta hora, hoy día? Salí así, tengo auxiliatura. No puede justamente ser que tenga en el horario. No creo que tenga auxiliatura porque este es el horario de la materia. Sí, y pasa que no pueden programar otra clase en este horario. Sí, pasa, doctora, explicarle que mi horario termina a 6:15
y tuve un inconveniente en el laboratorio y por eso tardé un poco. Pero yo les di permiso 1 hora para que ustedes lleguen a sus casas. Sí, sí. Le hago la pregunta. ¿Para qué sirve el programa de aprovechamiento? Está con su audio apagado. Doctora, en el caso del programa de aprovechamiento, busca, digamos, que todo, digamos, todos los residuos que generan, digamos, algún valor económico, un valor económico, con el fin de realizar, digamos, alguna separación y posteriormente reutilizar algún tipo de materiales, digamos, ¿no? Que puedan brindar alguna alternativa. La pregunta es puntual. ¿Para qué Ya. sirve el programa de aprovechamiento? Porque si usted me pone todo eso en el examen, está mal. Puntual. Ya. Tiene que estar atento, por favor, por eso yo les he dado 1 hora y el compromiso se supone que fue de todos, ¿no es cierto? Se supone que fue de todos. Y yo no quiero tener problemas de incumplimiento ni de nada después. ¿Ya? Por favor. ¿Ya? Quisiera que por favor, no sé si usted es auxiliar, no sé si usted está pasando una auxiliatura como estudiante, pero considero que usted en este momento está llevando la materia y debería de preocuparse por la materia y pasar clases con la materia. Si usted va a estar presente, ausente, no sirve. ¿Ya? Ya, está bien. Gracias, doctora. Camila Jiménez. Camila Jiménez Velasco. Henry tiene que encender su cámara, no puede estar con su cámara apagada. Doctora. Camila, buenas tardes, buenas noches, perdón. Dígame, Buenas Camila. Dígame, Camila. Dentro de lo que es el manejo de los residuos, ¿a qué normativa corresponde? Fíjense lo que le voy a preguntar. ¿A qué normativa corresponde el uso de la señalética? Creo que es la 6308. No, ya pasamos todo lo que es bioseguridad, ya no manejamos 63, aquí estamos manejando 69008. Si usted me dice 6908, está mal, ¿ya? Bien, es para un ejemplo. ¿Qué hace? ¿Por qué será importante el uso de la señalización? Es para que, por decir, en los envases de los reactivos, uno sepa si son peligrosos, si son contagiosos, si son infecciosos. Y en el tema de las señaléticas, por decir, en los establecimientos de salud, son, por decir, para ver si, como por ejemplo, las amarillas que indican el peligro, que hay radiación, que hay uso de fuego, y también hay unas rojas que sirven para las prohibiciones, por decir, no fumar, y no tomar, no meter comida y todo eso. Las verdes que son como para indicaciones, entonces nos sirve para guiarnos tanto en el establecimiento de salud como en los laboratorios. Bien, muy bien, perfecto. Sigamos. Vaca Belén. Vaca Belén, ¿está presente? Belén Vaca. Bien. Le voy a pedir a Henry, por favor, nuevamente. Bien. Galvis Talía. No, ya le pregunté a Galvis. Guadalupe Orozco Fernández. Guadalupe. Dígame qué Buenas noches, diferencia existe entre un almacenamiento primario, intermedio
y almacenamiento final. Primario, intermedio y final, me dijo, ¿no? Sí. Ya, el primario donde se almacena lo que son mirándome a la los de cámara, color por rojo, favor. se podría decir. Lo que quiero es que me cuente qué es lo que entendió. No lea su guía, no se engañe, para que nosotros aquí le ayudemos. No, está leyendo los apuntes que te hablaba, doctora. ¿Ya? No escribí eso. Que era del ¿Qué entendió? primario, que era de los de ¿Ya? la bolsita roja, como decía mi compañera. Y el almacenamiento y final era lo que se llevaba los tóxicos. ¿Alguien puede ayudarle a su compañera Guadalupe? Gracias, Guadalupe. ¿Alguien puede ayudar a Guadalupe? Yo, doctora. A ver, dígame. Delia. Delia dijo, ¿no? Sí, doctora. A ver, Delia. Los primarios serían los primarios serían los que se encuentran ya sea en un hospital o un laboratorio, los que están señalizados con ya sea con los comunes, los infecciosos y los especiales. Ya. Y el otro almacenamiento de intermedio sería donde ya sea el personal de limpieza va, recoge y selecciona la basura fuera del hospital en un sitio alejado. Y al final ya sería cuando viene el transporte público para la recolección al Normandía. Más o menos, ¿no es cierto? No está tan bien. No. ¿Quién nos puede ayudar? Sí, yo, doctora. A ver, Delia. Delia, levante la manito virtual, por favor, Delia. Ayúdeme, por favor. Delia Paniagua Alba. Sí, doctora, ya hablé, pero estaba más o menos. Perdón. Ahora, levanten la mano, por favor. ¿Quién quiere ayudar a su compañera Delia? Yo, doctora. ¿Quién quiere hacer la corrección? Manito virtual. Rivera Rojas Mariela. Sí, doctora. A ver, Mariela, ayúdeme, mamita. Los residuos primarios... No son residuos primarios. Almacenamiento primario. El almacenamiento primario sería cuando todo el personal selecciona la basura y en muchas ocasiones, como decía la compañera, existen en los establecimientos lugares donde las responsables de limpieza hacen la selección de todo lo que se ha desechado. Y a ver, un ratito, Mariela. A Mariela y a Delia, y a todos, por favor. El personal de limpieza no tiene por qué hacer ninguna selección. Nadie tiene que tocar la basura. Nadie tiene que tocar los residuos. Quienes tienen que hacer la clasificación y la separación es la persona que lo genera. Eso es importante, por favor. Muy bien. Bien, Mariela, nos está mostrando cuáles son los inconvenientes. Araceli, dígame usted, mamita. ¿Cuál es el almacenamiento primario, intermedio y final? ¿Qué diferencia existe? Que el almacenamiento primario se encuentra en las camillas y están clasificadas ya por el personal de salud, ya sea en laboratorios o, como dijo, en las camillas de las enfermedades que van inyectando, ya se clasifica en clase infecciosa y en clase B, que sería especial. Hasta ahorita, gracias Araceli. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo, Nicole. doctora. Dígame. Sí, doctora, lo que entendí por almacenamiento primario es que es aquel punto donde se separa los residuos sólidos según su origen. Y el almacenamiento intermedio es un acopio temporal ubicado en un punto estratégico. Y el almacenamiento final es el que se mantiene alejado del centro, donde hay personal de salud trabajando, para que el camión de basura recoja sin contaminar el medio ambiente. Muy bien, Nicole. Y eso quiero que quede claro. De nuevo, todos conmigo. El almacenamiento primario es el lugar donde se está generando el residuo, es decir, donde se está produciendo el residuo. Ejemplo, toma de muestra. ¿Será un almacenamiento primario?
Ahí tendrá que haber un almacenamiento primario, tiene que haber. Entonces, es el lugar donde se genera residuo, como decía Nicole. Y luego tenemos el intermedio, que es el lugar donde se acopia de forma temporal o se recepciona de forma temporal los residuos. Y el final será el lugar donde se están llevando los residuos preparados para que el carro recolector los lleve hacia la disposición final, que es diferente. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que quede en el tema? Creo que ha quedado claro, ¿no es cierto? Rojas, Torrico, Gretzel, Yesenia. Rojas, Torrico, Gretzel, de Yesenia. Bien. Necesito, jóvenes, que la clase se está grabando. Necesito que todos me pongan presente, por favor, en este momento. Doctora, una En el consulta. chat. Dígame, Marioli. ¿Será que podría volver a repetir el almacenamiento final, por favor? El almacenamiento final es el lugar que está ubicado lejos del mayor contacto de las personas, pero es el lugar donde se va a recepcionar los residuos para ser entregados a la empresa de transporte de residuos que lleva a la disposición final. Doctora, en este caso sería el almacén que usted mostró, digamos, cómo estaba conformado. El Con ventilación, almacenamiento final, no Sí. almacén. El lugar, digamos. Exactamente. ¿Qué características tiene que tener ese lugar, Antonio? Ventilación, tiene que tener el alcantarillado, tiene que Las estar paredes, debidamente alcantarillado no, desagüe, ese ese desagüe para salir de la ¿Dónde limpieza. anotar también la clasificación? Sí. Hasta eso. Baño un buen también ingreso para- para el Muy para el que iba a bien, recoger también, ¿no? Fabiana, muy bien, perfecto. ¿Qué les pareció la clase? ¿Entendieron? Sí, doctora. Muy bonito, Perfecto. Bien, no me apaguen sus cámaras porque las voy a llevar a sala de espera. Ya, no me apaguen sus cámaras. Bien. Ya he tomado asistencia. Necesito, por favor, las personas que para la siguiente clase me tienen que presentar su plan institucional y diagnóstico y caracterización. Me estaba ayudando su compañera Samara, ¿puede ser? Sí. Sí, Samara. Gracias, Samara. ¿Puede ayudarme usted en este curso, Samara, por favor? Claro. ¿Puede ser mi ayudante? ¿Ya? Claro. Ya, y si alguien más quisiera ser mi ayudante, por favor me avisa para que me ayude a controlar, a coordinar las actividades. ¿Ya? Kevin ya está trabajando. ¿Ya? ¿Quién dijo yo primero? Yo, doctora. ¿Ya? Por favor, Samara, levanten la manito virtual. Samara me anota las personas que quieren colaborarnos y vamos a tomarlas en cuenta después. ¿Ya? Ya. Bien. Yaneda Pata, Carolina, ¿qué se llama? Todos los que están hasta Domínguez, por favor. Hasta ahí nomás, por favor, son 11 personas. ¿Ya? Gracias. Entonces, para la siguiente clase necesito que me hagan su diagnóstico, perdón, su plan institucional, que me tienen que entregar su plan institucional y diagnóstico y caracterización. Les pido algo más, que vayan haciendo sus guías. ¿Ya? Teníamos nosotros, voy a verificar en este momento, para cuándo estaba programado su examen de ustedes. Disculpe, doctora, los dos temas tenemos que hacer la guía. Es un solo tema, mi amor, está dividido en dos. Ya, gracias. Ya, un 22. 20. Sobre las guías, doctora, disculpe, ¿cuándo dijo que le iba a entregar? Les he dicho que vayan haciendo porque ya hemos terminado el tema y es hartísimo el tema 1. Ah, no, es que algunos no entregó completamente. Doctora. No, por eso todavía no les estoy dando fecha de presentación de guía, les estoy diciendo que vayan haciendo la guía. Ah, ya me asusté. Ya. No, no se asuste, por favor, no se asuste. A ver, un ratingo, por favor. Ya. Ya habíamos dado con el otro grupo o más o menos una tentativa de las actividades. Y voy a compartir mi pantalla con ustedes, ¿sí? Por favor.
Estas son las actividades que vamos a realizar. Ya difícilmente de aquí vamos a tener alguna suspensión de actividades o alguna cosa, porque a no ser que sea por salud, ¿ya? Porque ya estamos avanzados, ya estamos encaminados, ¿ya? Aquí les presento el cronograma de actividades para PIB 201 correspondiente a la gestión 1-2022 de la carrera de bioquímica. Las actividades que vamos a hacer, ya hemos hecho la presentación de la asignatura, el inicio de las actividades prácticas monitoreadas que no se va a dar en esta gestión, no se va a dar, ya les expliqué cuál es el motivo. El trabajo de investigación y organización de los laboratorios, aquí vamos a poner de amarillo que no se va a dar porque ya tuve reunión yo esta semana con la doctora, ¿cómo se llama? Tuve reunión con la doctora encargada del laboratorio, la doctora Giovanna. Giovanna, con la doctora Nidia, con la doctora, la vicedecana, Goitia, y ellas definieron que no va a haber práctica para PIB 2, ¿ya? Porque son muchos, ¿no? Y querían que entren 5 personas y con 5 personas no hacemos nada, ¿no? Todas las otras instituciones están habilitadas, quieren, pero lastimosamente Bioquímica siempre me recibió 80 estudiantes, hasta 100 estudiantes, pero ahora no puedo trabajar con 20 estudiantes en un semestre, yo teniendo 200 estudiantes inscritos. Entonces, ni modo, va a tener que ser virtual, chicos. Para la siguiente clase necesito entonces que me hagan, este grupo me va a presentar de forma presencial, el trabajo de plan institucional, su plan institucional, y me van a presentar también ¿qué se llama? ¿Perdón? El diagnóstico, por favor. Sí, el diagnóstico, no la caracterización. El diagnóstico de su plan institucional, ustedes van a poner que el diagnóstico esté bueno, que háganme un diagnóstico favorable y un diagnóstico no favorable. ¿Ya? Eso es importante para mí, de acuerdo a la normativa. Y bueno, con eso ya estaríamos listos para el primer corte. No hemos definido la fecha del primer corte. ¿De cuándo a cuándo está planeado los exámenes? ¿Me puede decir alguien? ¿En mayo? Desde el 9 de mayo, doctora. ¿El cuánto de mayo? La primera semana de mayo, desde el 9, si no me equivoco, 9. doctora. Sí, Desde el 9. Pregunto, y yo creo que ustedes van a querer. ¿Quieren dar tema 1 y 2 el examen? ¿O quieren dar solamente tema 1? Solo tema 1. Tema 1. Por favor, silencio, tema 1. Entonces, estaríamos dando el viernes 6 el examen. Todos. Grupo A y B. ¿Hay algún problema? ¿Sí? Presencial. Presencial, claro que sí. No puede ser. No puede. ¿Perdón? ¿Va a ser oral, doctora, o escrito? Disculpe el examen. Presencial. No, pero me refiero presencial. Pero todavía no he definido si va a ser oral o escrito. Pero que va a ser presencial, sí va a ser presencial. El viernes 6. ¿Ya? A los del lunes voy a hacer la clase de reposición, les voy a hacer pasar clase el sábado en la mañana a las 7 de la mañana o el lunes mismo a las 7 de la mañana, que todo el mundo está libre, ¿no es cierto? Entonces, para ustedes el viernes 6 el examen y con eso estaríamos sin problema, ¿no es cierto? ¿A qué hora, doctora? En el horario de clases. ¿Ya? El lunes, perfecto, así quedaríamos con ustedes, ¿no? Bien, ¿algún problema, alguna consulta, perdón? Doctora, el 6 vamos a dar el examen, ¿no? ¿Sería al mismo horario de la clase que vamos a pasar? Claro. Ah, ya. En ese horario. ¿Ya? Sería solo tema 1, ¿no, doctora? Solo tema 1. Tienen hartísimo que estudiar. ¿Ya? Bien. ¿Sí? ¿Hasta dónde avanzamos hoy día, Disculpe. ¿Cómo? Todo el tema 1, compañera. Perdón, es que como dijo que son 2 temas, Ya, pero no es tampoco así para que respondas, pues, compañera. A ver un ratito, por favor, con calma. Con calma. Tranquilícense, por favor. ¿Ya?
Bien, yo quiero que trabajemos en el marco del orden de respeto, pero también de no echemos más candela a las cosas, ¿sí? Tranquilicémonos todos. El tema, el tema de dar el examen es solamente la unidad 1, el tema 1, ¿ya? Que está dividido en dos presentaciones en lo que hemos hecho en las clases nosotros virtuales. Pero en el texto, si ustedes se dan cuenta, son más de 20 hojas, me parece, ¿no? Son más de 20 hojas. Entonces, ese es su documento base, su documento guía, ¿ya? Para este grupo, el examen será el viernes 6, ¿ya? Bien, yo con el otro grupo, que será el grupo B, me acomodo, me ajusto y todo lo demás. Nadie puede dar examen en otro que no sea su grupo. Solamente a partir de aquí, solamente van a poder entregar tareas las personas que se encuentran presentes en la clase. Para esto, Samar está haciendo la verificación del trabajo y después sacamos el listado de esta clase, de la grabación de la clase, sacamos el listado y solamente se reciben las tareas a las personas que están presentes en la clase, porque es un premio a las personas que están presentes en la clase. Además que ustedes saben que se debe asistir al 100% de las clases prácticas y esta materia es pura práctica supuestamente, pero por eso estamos haciendo la teoría como la estamos haciendo ahora. Bien. Quiero decirles que daríamos el primer corte. Yo les voy a pasar el trabajo de investigación en el transcurso de esta semana. Me voy a poner de acuerdo con Kevin, con todos los que estén presentes ahora en la clase. Se va a distribuir el trabajo de investigación según niveles. Ese documento se va a entregar en físico al final del trabajo del semestre. Vamos a tienen que ir haciendo materiales de laboratorio de plástico y vidrio. 50 materiales de vidrio y 30 materiales de plástico. Les voy avisando para que ustedes vayan tomándolo en cuenta, ¿sí? Luego tenemos el segundo corte, que no tenemos fecha todavía, pero para el examen estamos poniendo el 06 del 04 para el grupo AN, ¿cierto? ¿Sí? 05 sería, doctora. Perfecto. Sería 5. Ay, mil disculpas, sigo en 4 yo. Ay, Dios mío, tan rápido, ya llegó medio año. Entonces, para el grupo B, estaría por definir. ¿No es cierto? Ya eso yo me acomodo con el grupo B. Ya. Entonces yo me acomodo con el grupo B. ¿Ya? Pero ustedes dan ese día el examen. Luego tenemos una actividad de donación de sangre, luego tenemos una actividad de trabajo de monografía, que es el que van a presentar aquí, van a defender. Tenemos un trabajo solidario, que ya les he dicho que tienen que ir planificando y viendo cómo se va a trabajar, un examen práctico final, presencial también, y la entrega en este caso no va a haber entrega de planillas de horas, pero yo voy a dar tarea a cada clase para entregar la siguiente clase. Cada clase voy a dar tarea, ¿ya? Bien, así quedamos jóvenes. Con eso terminaríamos la clase el día de hoy. Cualquier cosa, duda que tengan, ustedes ya han visto, yo les les contesto las dudas. Tratemos de hacerlo así. Y las personas que quieran participar, en la rifa que vamos a hacer que está organizando PIC 3 y 4, lo pueden hacer. Mañana vamos a estar entregando las guías y también vamos a estar vendiendo las rifas, ¿ya? Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta más? Disculpe, doctora, ¿la entrega de guías en qué horario está? Yo preferiría que sea no me acuerdo qué horario les puse, pero yo sinceramente preferiría que sea después de ahorita les digo qué horario les puse, ¿sí? De preferencia después de las 12:30, 1. ¿Por qué? Porque después no me encuentran. De verdad que no me encuentran. Doctora, la auxiliar puso de 11 a 3. Ah, ya, a esa hora entonces, ¿ya? De 11 a 3 de la tarde. No le escuché, se cortó.
No, no, no. Todas las actividades son a mano. Ninguna actividad es en computadora. ¿Ya? Doctora, disculpe ese del que explicó de los materiales de laboratorio. ¿Cómo había que hacerlo? Disculpen. no Ustedes escuché. tienen que dibujar, tienen que poner los nombres de los materiales de vidrio y tienen que dibujar cada material con su característica. ¿Cómo está hecho? ¿Para qué sirve? Ya. ¿Cómo está hecho y para qué sirve? ¿Ya? ¿Alguna cosa más? Disculpe, doctora, la presentación de la monografía, ¿qué día sería? Yo les voy a dar, me voy a poner de acuerdo, es que ya terminó adición y yo había hecho para aproximadamente 70 personas por grupo, porque pensé que ese iba a ser el tope, ¿no? Pero tengo que seguir buscando más temas para poder distribuir. ¿Ya? Por favor, denme en esta semana, no es tan fácil porque yo tengo que hacer una revisión bibliográfica de todo, una revisión de varias cosas, de varios sistemas para que pueda yo elegir el tema y ustedes no tengan inconveniente en no encontrar bibliografía, ¿ya? Disculpe, doctora, sobre el examen que estaba diciendo, o sea, vamos a dar la otra semana, el Sí. viernes, dice, ¿no? Sí. ¿No sería el jueves? Porque creo que Ay, perdón, mil viernes... disculpas, es jueves, tiene toda la razón, gracias. ¿Jueves es Sí, 6 o jueves es, sigo 5 pensando creo. el día 5, pensado que es viernes. 5, Es 5, doctora. 5, mi amor, tienen toda la razón. Gracias, chicas, señorinas. 5 Doctora, ese del 22. Gracias. Muy bien. el viernes tiene clase con PIC 300. El viernes tengo clases con PIB 300. Ya. Entonces, así sería, ese sería el examen, ¿ya? Tipo de material, uso, descripción aquí. ¿Esta práctica para cuándo sería, doctora? Lo de dibujar. Vayan haciendo, por favor, eso, porque yo les voy a pasar, es después del primer corte. Después del primer corte. Eso es más o menos la siguiente semana, después de los exámenes. Para que ¿Cuántos tengan eran de tiempo. vidrio? Disculpe, doctora. 50 y 30. Ya, gracias. Doctora, ¿tengo que presentarlo en un tipo cuaderno? Como usted quiera. Depende de su habilidad que usted tenga. Ya, pero Doctora, tiene que estar, y el dibujo, tiene que estar el dibujo con la descripción del material, el tipo de material del que está hecho el material de laboratorio y el uso que se le da, ¿no? En la descripción me van a poner, tiene las graduaciones, el verde, el color verde del sello significa esto, el color azul, el color rojo, ¿qué significa? Tiene graduaciones, cada graduación de qué significa cada rayita, por qué significa 0,5 en 10, 1 en 10, todas esas cosas me tienen que describir, por ejemplo, cuando trabajas con una pipeta pueden ser terminal, no terminal, volumétrica, qué significa cada cosa, en fin, tienen muchísimo material para trabajar ahí. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿el plan institucional para qué fecha ha dicho que era? La siguiente clase, ustedes me van a presentar, antes del examen tienen para presentarme, pueden dejarlo en el laboratorio a partir del día martes, si ustedes desean, hasta antes del examen. ¿Y tiene que ser así como nos ha mostrado en su recuadro la anterior clase? Sí, pero a mano. A manito. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No hay más preguntas? Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, los dejo descansar. Han debido tener un día muy, muy ajetreado, especialmente las personas que han tenido o han hecho prácticas hoy día, ¿sí? Actividad presencial. Cuídense, jóvenes, y ya saben, mañana los que quieren participar, estoy muy agradecida por su apoyo. La grabación de la clase. ¿Perdón? ¿Cuál es la consulta? ¿No la Doctora. puedo pasar la grabación de la clase, doctora, por favor? Solo por esta clase. No. Sí. No, porque no, la grabación nunca se pasa, mamita, porque usted tiene que estar presente en la clase. Deben estar presentes en la clase.
Yo les paso las diapositivas, van a estar en Moodle las diapositivas, no se preocupe de eso. ¿Ya? Pero la clase no se puede grabar, no la paso la grabación. ¿Ya? Lo siento Doctora, mucho, otra es que consulta. tienen que estar presentes. Dígame. Mañana en la tarde va a estar para vender las rifas igual o bueno, mañana no va. ¿O de qué hora? Ya les dije que sí, ya les dije que sí, de 11 a 3 de la tarde. ¿Ya? Bien. Bueno, jóvenes, gracias, cuídense, pórtense bien, nos vemos, vayan estudiando. Adiosito, chao, chao. Chao, cuídense, adiós. Ustedes también, chao, chao. Chao, chao. Recording.